durante años fue el fantasma más temido del narcotráfico, el líder silencioso del ZNG, invisible, intocable, hasta que desapareció. Y ahora lo impensable. Según Omar García Harfuch, el Mencho se habría sometido a una cirugía extrema para cambiar su rostro. Una transformación quirúrgica completa. Una identidad nueva. Un escape perfecto. ¿Es posible que el criminal más buscado de México camine hoy por las calles sin que nadie lo reconozca? Se volvió irreconocible incluso para sus propios enemigos. ¿Y por qué Harfuch decidió romper el silencio justo ahora? Las respuestas no están en una serie de televisión. Están en la operación más oscura del narco moderno. Una historia real que supera cualquier ficción. Hoy te contaremos cómo se dio este giro inesperado, qué hay detrás de la confirmación oficial y cómo este movimiento podría cambiar el futuro del crimen organizado en México. Prepárate, porque esta no es una noticia más, es una advertencia, y nadie la vio venir. Su nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes, pero en el mundo del crimen solo lo conocen por un nombre, el Mencho. Nacido en Michoacán en 1966, comenzó su vida criminal robando aguacates y autos, y terminó convirtiéndose en el hombre más buscado de México y Estados Unidos. Fue policía, fue sicario y fue traidor. Aprendió a moverse en silencio, a construir alianzas, a eliminar enemigos sin hacer ruido. Durante años trabajó para el Cártel del Milenio. Pero cuando sus jefes fueron detenidos o ejecutados, él no esperó el final. Se adelantó, se rebeló y fundó lo que hoy es uno de los grupos criminales más violentos y organizados del planeta, el Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG no es cualquier grupo, es un ejército. Tiene presencia en más de 20 estados mexicanos. Tiene células en Estados Unidos, Europa y Asia. Y una estructura militarizada, con armamento de guerra, con entrenamiento táctico y con una capacidad de respuesta brutal. El Mencho diseñó un modelo distinto. No es ostentoso, no se deja ver, no presume en redes, prefiere el silencio, el control, la estrategia. Por eso ha sobrevivido más que otros capos. Por eso se ha mantenido fuera del radar por tanto tiempo. Porque sabe que en el narco, el que se muestra, muere. Fue él quien ordenó ataques armados contra helicópteros del ejército. Fue él quien ejecutó masacres para enviar mensajes a gobiernos. Y fue él quien construyó una red de distribución de drogas sintéticas que hoy mueve miles de millones de dólares. Pero eso no es todo. Su poder no está solo en las armas. Está en su capacidad para corromper, para infiltrar, para negociar. Para algunos, el Mencho no es solo un narco, es un estratega, un fantasma que entiende el juego y lo domina. Y esa capacidad para desaparecer, reinventarse y volver a tomar control es lo que hoy lo convierte en una amenaza viva. Ahora, con la noticia de su posible cirugía, el mito crece. Y la pregunta es clara: ¿dónde está el Mencho ahora? ¿Y cuántas veces ha cambiado de rostro sin que lo sepamos? En la siguiente sección te revelaré los detalles del presunto procedimiento que lo habría transformado físicamente y cómo logró borrar su rastro justo frente a todos. Durante años, los rumores circularon. El Mencho había muerto. El Mencho estaba en Sudamérica. El Mencho se había retirado. Pero lo que nadie esperaba era esto. El Mencho habría cambiado completamente su rostro. No hablamos de una simple cirugía estética. No hablamos de botox o arreglos menores. Hablamos de una transformación radical. Según fuentes de inteligencia, el Mencho se habría sometido a un procedimiento quirúrgico clandestino fuera del país. Un país sin extradición, con médicos bajo nómina y con tecnología suficiente para borrar un rostro y crear uno nuevo. Operaron su nariz, su mandíbula, modificaron su estructura ósea, implantes, reconstrucción facial total, incluso cambio de tono de piel, eliminación de cicatrices y reprogramación de huellas digitales en dispositivos electrónicos.
Todo, planeado con precisión quirúrgica. Durante semanas habría permanecido sedado, rodeado de personal médico y seguridad armada, en una finca aislada, sin señal, sin visitas. Cuando despertó ya no era el mismo, ni física ni legalmente. El siguiente paso fue desaparecer legalmente. Nuevos documentos, nuevas identificaciones, nuevos papeles, sellados en estructuras criminales con acceso a registros gubernamentales. Hoy podría estar en una ciudad cualquiera, vestido como empresario, moviéndose como civil, hablando con un rostro que nadie reconoce y con una historia construida desde cero. Este tipo de transformación no es nueva en el crimen organizado internacional, pero nunca se había confirmado en México, hasta ahora. Harfuch, en una declaración breve, confirmó que la inteligencia apunta a una transformación física completa y que eso complica aún más su localización. ¿Qué significa esto? Que la persona más buscada del país ya no aparece en las cámaras, ya no coincide con los retratos hablados, ya no es quien era, y que la cacería más difícil apenas comienza. En la siguiente sección conocerás cómo se confirmó esta hipótesis y por qué Harfuch decidió hablar justo en este momento. Durante años, Omar García Harfuch fue uno de los hombres mejor informados de México, director de la Policía Federal de Investigación, secretario de Seguridad de la Ciudad de México y actual figura clave en el combate al crimen organizado. Pero lo que dijo recientemente en una reunión con altos mandos de inteligencia sacudió todo. El Mencho cambió de rostro y eso es un hecho que debemos aceptar. Fueron sus palabras exactas, no una hipótesis, no un rumor, una confirmación directa. La información provino de una operación de contrainteligencia en la frontera sur. Uno de los arrestados, un exoperador del CJNG, reveló detalles claves, fechas, nombres, locaciones. Y lo más perturbador, imágenes médicas, radiografías y un nombre nuevo. Los expertos en reconocimiento facial compararon los datos. Resultado, coincidencia nula con los retratos previos. El Mencho ya no se ve como el Mencho. Harfuch decidió hablar. Y lo hizo porque el silencio ya no protegía. Al contrario, el silencio estaba ayudando a fortalecer el mito. Con esta revelación cambia todo el tablero. Porque si la persona más buscada ha eliminado su rostro de todos los archivos, entonces las reglas han sido rotas. Las reacciones no tardaron. La Sedena y la FGR comenzaron a actualizar protocolos. La DEA pidió acceso a los nuevos perfiles biométricos. Y los sistemas de inteligencia internacionales lanzaron alertas sobre nuevas identidades ligadas a figuras clave del CJNG. Internamente, la decisión de Harfuch fue vista como valiente, pero también arriesgada. Hablar de El Mencho en esos términos es desafiarlo directamente, porque si hay algo que el CJNG ha demostrado, es que responde con fuerza cuando se sienten expuestos. Pero Harfuch no es nuevo en este juego. Sobrevivió a un atentado en plena Ciudad de México. Ha dirigido operativos complejos y conoce el valor de decir la verdad, incluso cuando nadie más quiere hacerlo. Su objetivo es claro: quitarle al CJNG el único poder que aún conserva intacto, el miedo que provoca lo invisible. Porque ahora que se sabe que el Mencho podría estar en cualquier parte, cualquier rostro podría ocultar a un asesino. Y eso cambia por completo la estrategia de búsqueda. No se trata de buscar al hombre, se trata de buscar su rastro, sus operaciones, sus errores. La cirugía puede haberle dado un nuevo rostro, pero no puede cambiar su estilo, su estructura, sus movimientos. Y ahí es donde Harfuch apuesta todo. Esta confirmación no es el final de la cacería, es el inicio de una nueva etapa, una más difícil, una más peligrosa. En la siguiente sección exploraremos qué significa esto para el CJNG, el crimen organizado, y para el país entero. La confirmación de Harfuch no fue solo una revelación, fue una advertencia, una alerta de que estamos entrando a un nuevo nivel en la guerra contra el narcotráfico.
Porque si el líder más buscado de México es ahora irreconocible, entonces el ZNG ya no solo domina con armas, también domina con estrategia. El cambio de rostro de El Mencho representa más que una maniobra de evasión. Es una declaración de guerra silenciosa, un mensaje al Estado. No pueden atrapar lo que no pueden identificar. Dentro del CJNG, esta jugada ha reforzado su narrativa. El Mencho, aún invisible, sigue siendo una figura mítica, intocable, omnipresente. Eso genera dos cosas: lealtad fanática y terror absoluto entre sus enemigos. Los operadores que dudaban de su paradero ahora lo ven como más fuerte que nunca. Y eso es peligroso, porque cuando un líder se vuelve leyenda, se convierte en una idea. Y las ideas no sangran. Pero también hay grietas. Fuentes de inteligencia revelan tensiones internas, líderes menores que quieren tomar el control, rutas que empiezan a fragmentarse, incertidumbre disfrazada de lealtad. Porque aunque la cirugía haya cambiado su rostro, el tiempo sigue corriendo. Y en el narco, quien desaparece demasiado tiempo, pierde poder real. A nivel nacional, la noticia obliga a una actualización completa de protocolos. Ya no basta con retratos hablados o inteligencia visual. Ahora se necesita seguimiento financiero, huella digital de operaciones, rastreo de patrones de movimiento. Esto también marca un punto de inflexión, porque si el Mencho lo hizo, otros lo harán. Una nueva generación de capos invisibles podría estar formándose ahora mismo. Hombres sin nombre, sin rostro, sin identidad rastreable. Y si el Estado no reacciona a tiempo, la cacería se convertirá en persecución a sombras. Pero hay algo claro: la revelación de Harfuch cambia las reglas. El enemigo ya no es visible, y por eso es más peligroso que nunca. En la última sección cerraremos con una reflexión sobre este nuevo panorama y lo que viene para México en esta guerra sin rostro. El Mencho ya no es el hombre que las autoridades conocían. Ya no tiene el rostro que millones de fichas de búsqueda muestran. Y eso cambia todo, porque no se trata solo de un cambio físico. Es un cambio en la forma de entender el crimen organizado. Ya no basta con buscar hombres armados. Ahora hay que cazar fantasmas. El narco ha entrado en una nueva etapa. Una etapa donde los capos no quieren ser famosos, quieren ser invisibles. Y mientras el Estado actualiza sus métodos, los criminales siguen un paso adelante. Hoy el mensaje es claro: la guerra contra el narco no se libra solo en las calles, sino en la inteligencia, en la tecnología y en la capacidad de adaptarse a un enemigo que se transforma. El rostro de El Mencho cambió, pero su poder todavía está ahí, esperando en silencio, planeando el siguiente movimiento. Si esta historia te impactó y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros del crimen organizado, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Nos vemos en el próximo video.